¿De dónde vienen los pensamientos? Viajamos junto a mi esposa a Colombia a un entrenamiento de 4 días a finales del 2024. Y dentro el expositor hizo una pregunta que hasta ese momento no me había hecho. ¿De dónde vienen los pensamientos? Nunca me había preguntado eso. Quizás lo tenía sobreentendido. Yo había aprendido mucho de la mente consciente, de la mente inconsciente, porque me dedicaba a las terapias. Había aprendido del inconsciente oscuro, de Carl Jung, arquetipos y tantas cosas. Pero no había aprendido, ¿verdad?, de dónde surgen los pensamientos, dónde se generan. Una pregunta tan sencilla, pero que en ese momento no podía responder. Estaba ahí sentado y no podía responder esa pregunta. No podía responder a una pregunta de dónde vienen los pensamientos, dónde se generan esos pensamientos, dónde realmente nacen esos pensamientos. O sea, realmente ponte a pensar un poco. ¿Quién realmente genera en nosotros los pensamientos? No estoy hablando de creencias, estoy hablando de los pensamientos. ¿Qué o quién o dónde dentro de ti se generan los pensamientos? En algún lugar dentro de nosotros debe tener su nacimiento los pensamientos. Piensa por un momento. Y no podía ser el cerebro, mucho menos las neuronas. Y la mente consciente, la mente inconsciente de la que tanto había estudiado, ¿dónde están? ¿Dónde realmente tiene su inicio un pensamiento? ¿Dónde se generan los pensamientos? ¿De dónde vienen los pensamientos? Esa fue la pregunta que hizo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Mira, el estrés, la ansiedad, la depresión son causados por un pensamiento. La mayoría de las personas creen que lo que causó su enfermedad es el hecho. He escuchado a muchas personas decirme, desde el fracaso de mi negocio, desde el COVID, o no sé, no he podido levantarme, desde que mi pareja me engañó, quedé en esta manera, desde que mi hijo falleció, y la lista puede continuar. ¿Okay? Entonces, quiero que dejemos en claro algo. Lo que está causando todo no es el hecho, sino cómo estamos procesando tú y yo la información. Permíteme ponértelo con otras palabras. Lo que está causando el problema no es el hecho, sino tus pensamientos. ¿Por qué? Porque un pensamiento produce un sentimiento y un sentimiento produce las acciones, ¿verdad? Entonces, ¿no sería bueno saber, yo te pregunto, dónde se generan los pensamientos? ¿Verdad? Porque eso generan los sentimientos y las acciones. Entonces, porque si entendemos dónde se generan los pensamientos, nuestras emociones van a cambiar. Recuerda, lo que está causando ese problema no es el suceso, no es el hecho, es cómo procesamos la información. Permíteme ponerte un ejemplo, ¿está bien? Cuando un hombre está engañando a su esposa, la esposa no se enferma, pero esta mujer se enferma cuando se entera. Después de que ella revisa el celular y se da cuenta de que su esposo la está engañando, empieza a experimentar sentimientos de cólera, rabia, tristeza. Y luego pasa a no dormir, entra en ansiedad, entra en depresión. Y después de eso, ¿qué viene? Vienen los problemas más complicados, que es en la parte física, no sé, gastritis, tantas cosas. Entonces, yo te pregunto, ¿fue el hecho, fue el suceso lo que la enfermó? ¿O fue lo que ella pensó acerca del suceso? Obviamente, fue lo que ella pensó acerca de ese suceso, de ese hecho, ¿verdad? Ya que si la raíz de la causa fuera el hecho, ella se hubiese enfermado desde el primer momento en el que su esposo comete el engaño. Pero ella llega a enfermarse o se enferma una vez que se entera. No es el hecho, no es el suceso, es cómo nosotros procesamos la información. Recuerda, no es el hecho, son los pensamientos que tenemos. ¿Cómo estamos procesando esa información? Entonces, ¿dónde se generan esos pensamientos? Si estás acá es porque quieres sanar algo, ¿verdad? Te pregunto ahora, ¿qué sentimientos tienes en este momento hacia esa persona que crees tú que te ha hecho daño? ¿Qué sentimientos tienes hacia tu pareja que te engañó? O hacia tu expareja, no sé, cólera, rabia. ¿Qué más tienes? ¿Ganas de desvivirlo? ¿Qué causó ese sentimiento? Recuerda, un sentimiento es causado por un pensamiento. Por lo tanto, existe un pensamiento que está causando ese sentimiento. Entonces, este sistema
nos ha enseñado que lo que nos enferma son nuestras emociones, lo llaman enfermedades psicosomáticas, no sé, pero las personas no van más a fondo, no van a la raíz, no entienden que un sentimiento es generado por un pensamiento. Esta Matrix, el enemigo, ¿no? Este sistema nos enseña que la raíz de nuestros problemas son nuestras emociones, y no es así, es una verdad a medias. En otras palabras, es una mentira. No, es una verdad a medias. Tienes que controlar las emociones, dicen otros. Otros dicen, tienes que guiar tus emociones. Otros dicen, no, mira, no se trata de guiar ni de controlar. Se trata de ir a la raíz de las emociones, que son los pensamientos. Porque la raíz de un sentimiento es un pensamiento. Entonces, deberíamos cambiar los pensamientos. Y esos pensamientos generarán sentimientos diferentes. Y esa es la pregunta del millón. Que estaba sentado ahí en esa conferencia y preguntó, ¿no?, ¿de dónde vienen los pensamientos? Y esa fue la pregunta que hizo el expositor en ese entrenamiento de 4 días que fuimos en el 2024 finales con mi esposa. Entonces, pero la ciencia dirá que los pensamientos se generan en el cerebro, que el pensamiento surge entre la sinapsis de las células nerviosas de la corteza cerebral. Pero hay miles de millones de células nerviosas. ¿Cuál de ellas tiene la función de controlar los pensamientos? ¿Cuál toma realmente la decisión final? ¿Puede el cerebro pensar por sí mismo? ¿Realmente el cerebro puede generar pensamientos? ¿No? ¿De qué está hecho el cerebro? El cerebro está hecho de átomos, y los átomos de los distintos elementos de la tabla periódica. Y sabemos lo siguiente de los elementos químicos. O sea, un elemento químico no puede sentir nada. No puede sentir. Esta hoja que tengo acá, el teléfono que tengo, no siente nada. 2, no pueden elegir, no pueden tomar decisiones. ¿No? Un elemento químico no puede hacer eso. No pueden controlarse ni destruirse a sí mismos. No dice, me cansé de ser hoja y me suicido. Me cansé de ser celular y voy a suicidarme. No pueden decir eso los elementos químicos. No pueden tener conciencia. ¿Cuánta conciencia tiene esta hoja, una tablet? No pueden reflexionar o tener conocimiento de sí mismos. No pueden tener moralidad. No pueden distinguir entre lo bueno. No pueden hacer eso. En conclusión, los elementos químicos no pueden ser la fuente de los pensamientos. O en otras palabras, o sea, el cerebro no puede ser la raíz de nuestros pensamientos. Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos? Porque el ser humano puede pensar. Según la ley de la naturaleza, el cerebro no puede pensar, porque son elementos químicos. Entonces, pero los seres humanos pueden pensar, sentir. Un elemento químico, por ejemplo, una tablet, no sé, esta laptop, el celular, no pueden autodestruirse. Un celular no puede decir, me cansé de ser celular y decido suicidarme, me tiro de la mesa. No puede decir eso el ser humano. Pero en el ser humano, ¿qué es exactamente lo que le da la capacidad de pensar? Hay algo en el ser humano que va más allá de la materia, ya que el cerebro no puede ser el origen de los pensamientos, aunque es absolutamente necesario para pensar. No puede causar o pensar de forma independiente. ¿Ok? Quiero que me entiendas eso. Entonces, ¿cuál es el origen del pensamiento? No existe, mira, no existe otra palabra para describirlo. El ser humano debe tener un espíritu. Tiene un espíritu. Un espíritu es invisible y no se puede detectar físicamente de forma directa, pero sin embargo hay pruebas claras que confirman su existencia. Tú y yo tenemos espíritu. Y como vimos, ese espíritu tiene necesidades. Y estás enfermo o estás pasando por esa situación de dolor, de tristeza, porque esas necesidades espirituales no están siendo satisfechas. Es nuestro espíritu quien genera los pensamientos. ¿De dónde surgen los pensamientos? De tu espíritu. Nos vemos en el siguiente video.